Y voy a compartir pantalla. Bueno, el otro día, lo último que vimos era los hipervínculos. Ya la idea de hacer hipervínculos, el otro día veíamos, ¿no es cierto?, que existen em, formas, ¿no es cierto?, muy sencillas de hipervincular y, y es uno de los elementos que más se usan, porque piensen que muchas veces tenemos que hacer muchas hojas ya para ir colocando datos y, y a veces necesitamos como un panel central, ¿no es cierto?, donde poder elegir algo que ver y por lo tanto nos redirige, ¿no es cierto?, a una hoja determinada. Entonces ahí se arma el juego este de los hipervínculos, ¿ya? Bueno, vamos a pasar a otro tema, que eso fue lo último que vimos, los hipervínculos. Y ahora vamos a ver lo que es las fórmulas, ¿ya? Vámonos al Excel y por supuesto todas las fórmulas comienzan con un signo igual, ¿ok? Esa es la idea. De hecho, por ejemplo, nosotros podemos empezar una fórmula eh, con, con algunos otros símbolos, por ejemplo, con el más, con el menos, eh, pero en definitiva, en este caso el Excel igual te coloca un igual. Fíjense, por ejemplo, yo puedo empezar con un más, una fórmula, a ver, voy a suponer que ahí hay dos datos, ya sumo esa más esa, fíjense, empecé con un más, de ahí al A1 le sumé el B1 y, ¿no es cierto?, le doy Enter. Pero fíjense, cuando voy a ver la fórmula, en este momento, él automáticamente, Excel en este caso, coloca un igual. En definitiva, ahora, ¿qué estoy haciendo? El problema aquí es que le estoy dando un signo, ya, un signo en este caso, al A1, ya, porque si yo coloco menos, ¿sí? Coloco menos, eh, y voy a colocar datos aquí, la cosa cambia. Ya se fijan, lo está tomando como negativo. Entonces, eh, y cuando lo hago positivo, ¿no es cierto? Que es como lo más normal, pero la idea es que no ponga signos, ¿ya? Porque puede producir lo que les mostré, ¿no es cierto? Que automáticamente, sin que esto sea un número negativo, ¿no es cierto? Por ejemplo, sin que sea un número negativo, automáticamente lo está restando, o sea, lo convierte en número negativo. ¿Ok? Entonces, ese es el problema. Entonces, todas las fórmulas con el signo igual. ¿Ok? A partir de aquí, yo puedo hacer, ¿no es cierto?, lo que quiero. Bueno, además de la, ¿no es cierto?, que nosotros podemos hacer fórmulas sencillas, también a medida que vamos utilizando el Excel, nos enfrentamos a casos que son un poco más complejos, ¿ya? Y muchas veces una simple fórmula em, dificulta llegar a los objetivos que tú quieres, o el valor, el resultado que tú quieres. Entonces, existen, ¿no es cierto?, lo que se conoce como funciones, ¿ya? Funciones hay muchas, de muchos tipos, ¿ya? Si ustedes ahí entran en la parte del Excel, ¿no es cierto?, donde dice fórmulas, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, un montón de funciones, ¿no es cierto?, tanto de lógica, de texto, de fecha, hora, de referencia, de búsqueda, de matemáticas, ¿no es cierto?, estadística y, por supuesto,
de base de datos, etcétera. Ya aquí están todas, y de hecho, por ejemplo, tanto ese símbolo que sale ahí, ya en el insertar función como el insertar función de acá, ya nos permiten ocupar las funciones, ya se fijan, ahí nos permite colocar las funciones que nosotros queramos. Por ejemplo, en este caso, aquí me están apareciendo solamente las funciones matemáticas y trigonométricas, pero al poner todo, ahí aparecen, ¿no es cierto?, de todo tipo. Ya, por supuesto que tú puedes filtrar, digamos, ya cuando quieres usar estas. Entonces, em, la idea, ¿no es cierto?, el que no está bien acostumbrado a usar las funciones, es bueno que usen ese insertar función. A mí, personalmente, casi no lo uso, pero porque es una cuestión de simplemente que siento que la función no necesito ser guiado, digamos, pero muchas veces puede que te ocurra eso, ya yo lo he usado, hay veces que lo he usado. Y es bueno en ese sentido. Entonces las funciones ya tienen características, por ejemplo, tienen, ¿no es cierto?, hacen operaciones definidas. Por ejemplo, fíjense ahí mismo en la parte de abajo, ¿no es cierto? Tengo una función que se llama promedio, ¿ok? Así se llama la función. Esta función, ¿no es cierto? ¿Cuál es la función definida, digamos, la operación definida que hace? Es justamente obtener el promedio de una serie de números, ¿ok? Esa es la idea. También tienen una sintaxis, ¿ya? Tienen una sintaxis. Esa sintaxis es lo que ustedes ven aquí, ¿no es cierto? En el segundo punto dice promedio, paréntesis, número uno, punto y coma, ahí hay unos paréntesis corchete, número dos, punto y coma, punto suspensivo, y cierre paréntesis. Eso es la forma que nosotros tenemos que usar esto, ¿ya? Miren, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, podemos poner números, varios números en diferentes celdas, ¿ya? Vamos a poner unos 4 números, y vamos a sacar el promedio de todos esos números, ¿ok? Entonces, primero hay que usar la función, ¿no es cierto?, escribirla, promedio. En este caso, si ustedes se fijan, hay varios promedios, y ahí ustedes tienen que decidir cuál es la que les funciona. Ya lo bueno que tienen siempre una ayuda, se fijan ahí dice devuelve el promedio o la media aritmética, si es que eso es lo que necesitan, por supuesto, de los argumentos, los cuales, ¿no es cierto?, pueden ser números, nombres, matrices, bla, bla. Bueno, usamos primero, ¿no es cierto?, la palabra, va acompañada de un paréntesis, y ahora, fíjense, ¿no es cierto?, están los argumentos. Y aquí están los argumentos, en este caso, el primer argumento dice el número uno, es decir, como voy a sacarle el promedio a todos estos números, lo que tengo que hacer es elegirlos. Entonces hago clic, luego para poner el otro número, lo separo con punto y coma, ya, el segundo número, punto y coma, el tercer número, punto y coma, y el cuarto número. Y cierro el paréntesis, ¿ya? Y le doy Enter. Y tengo que el promedio, ¿no es cierto? Ahí cambió un número y automáticamente, ¿no es cierto?, me cambió el valor, digamos, ¿ya? Entonces, la idea, ¿no es cierto?, es que yo puedo utilizar, ¿no es cierto?, esta función, pero siguiendo los argumentos. Ahora, también tenemos que ver ciertas cosas que tenemos que tener cuidado. Miren, por ejemplo, en este caso, cuando los números, en este caso, ¿no es cierto?, están de corrido, ya, es decir, están en una fila o están en una columna y continuas, ya yo puedo simplemente seleccionar eso, uso la función promedio, y fíjense, ¿no es cierto?, lo que le digo yo, en vez de colocar un número en sí, lo que hago yo es ocupar un rango. Esto es un rango,
desde A3 a D3, desde A3 a D3, ¿ok? Y los rangos, ¿no es cierto?, se separan con 2 puntos, ¿ya? Son 2 celdas distintas, separadas con 2 puntos. Entonces, en este caso, yo lo que quiero decirle es que me obtenga el promedio de este rango, ¿ya? El promedio donde están eso. Entonces, ahí cierro el paréntesis y obtengo lo mismo, ¿ya? Esa es la idea ya que les quería mencionar, porque no solo, ¿no es cierto?, puedo utilizarlo números por separado, como en este caso, sino que también, ¿no es cierto?, podemos utilizarlo en rangos de datos que están adjuntos, uno al lado otro. Ahora, los argumentos, cuando veíamos los argumentos, miren, aquí yo lo voy a poner un poquito más grande para que se note, ay, me fui a la otra diapositiva, aquí. Em, Se note, mire, fíjense que aquí la sintaxis dice número 1, después punto y coma, y aparece después número 2, y esos puntos suspensivos significa que puedo poner número 3, número 4, número 5, y así, ¿ok? Esa es la idea. Ahora, pero la diferencia es que, por ejemplo, a partir del número 2 en adelante, todos van a usar este paréntesis de corchete. ¿Y qué significa eso? Que ese argumento no es obligatorio. Es decir, de aquí en adelante no es obligatorio. Pero sí, fíjense, este no tiene ese paréntesis corchete. Por lo tanto, ese argumento es obligatorio. Como mínimo, ya, como mínimo, tengo que colocar eso que genere un número. Ya, número 1 no significa un número. Digámoslo en ese sentido, no tengo que ser tan pensar que yo ahí en la función tengo que colocar un número. No, puedo colocar una celda que, ¿no es cierto?, esa celda contiene un número. Yo podría poner una función ahí mismo que genere un número, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces, hay varias formas de las cuales, por las cuales yo puedo poner, ¿no es cierto?, los argumentos. Ahora, la idea, ¿no es cierto?, es que siempre el argumento ya contenga lo que se pide, ¿ok? Y en este caso lo que se pide es que sea un número, ¿ya? Entonces, por eso que muchas veces ustedes pueden ver algunas funciones con muchos paréntesis, muy grandes, y con otras funciones dentro, ¿ya? Entonces, eso es lo que significa. Bueno, sigamos. Y fíjense, ahí yo, por ejemplo, usaba el más promedio. Se fijan ahí, eso ya yo no lo hago más, porque me di cuenta después ¿cómo se llama? Que puedo producir algún tipo de diferencia en el resultado. Bueno, funciones hay de altos tipos, como les decía, hay financieras, matemáticas, estadísticas, fecha hora, de texto, base de datos, de búsqueda, entre otras, ¿ya? Esa es la idea. Nosotros podemos obtener esas funciones, y esas funciones, ¿no es cierto?, ya están definidas, por lo tanto, solo tenemos que usarlas y van a entregar un valor. Bueno, vamos a utilizar eh, 3 funciones que yo considero que son simples, ¿ya? Por un lado esta suma, por otro lado el promedio, por otro lado el redondear. Fíjense entre el suma y el promedio, la diferencia de la sintaxis y los argumentos que usan, ¿no es cierto? Estas 2 funciones son exactamente iguales, ¿ya? Son exactamente iguales. Ahora no el redondear. Ya el redondear, ¿no es cierto? Usa 2 argumentos, tienes que colocarle 2 argumentos, primero un número y segundo un número de decimales. Ya piensen que los promedios, cuando tú sacas promedio, te van a salir muchas veces te van a salir con varios decimales. Entonces, la nota en sí, una nota, por ejemplo,
no tiene varios decimales, tiene un decimal. Por lo tanto, nosotros tenemos que a veces redondear estos resultados que nos entregan. Bueno, vamos a ir al Excel y necesito que coloquen estas notas, o sea, hagan ahí igual que como lo hice yo, así una listita, ¿no es cierto?, de notas. Entonces vamos a utilizarlas, estas funciones, aquí, ¿ok? Vamos a usarla ahí abajo. Entonces, mientras ustedes copian ahí los valores, vamos a hacer, ¿no es cierto?, en la parte de abajito, vamos a colocar las funciones. Yo puse aquí las funciones que, por supuesto, me funcionan a mí aquí en esta planilla, porque, ¿no es cierto?, yo en este caso, si ustedes se fijan, puse de C3 a C11, es donde justamente tengo, ¿no es cierto?, digamos, las notas, ¿no es cierto? Este es el rango de notas, donde están las notas, por lo tanto, ¿no es cierto? Por eso que yo estoy usando ese rango, ¿ok? Entonces, no tenemos que tener claro eso. Bueno, veamos. El primero, ¿no es cierto? Voy a borrarlos. A ver, voy a borrarlos para hacerlos de nuevo, ¿no es cierto? Vamos a empezar con el suma. Ya la suma normal, ya fíjense que hay suma cuadrada, suma así conjunto, etcétera. Hay muchas cosas con suma, pero lo que queremos es simplemente hacer una suma acá que sume, ¿no es cierto?, estos datos, ya de las, digamos, de las 6, la C3 a la C11, ¿ya? Ese es mi rango. Entonces, cierro el paréntesis y le damos Enter. Ya la suma, ¿no es cierto?, de todas estas notas, digamos, ya miren, cuando le hacemos un clic a la fórmula, ya ustedes pueden ver que el rango, por ejemplo, que se está usando está ahí movible, ya, y se puede mover. Miren la fórmula arriba que se va moviendo. En este caso, yo lo voy a volver a donde estaba, pero yo podría, ¿no es cierto?, mover ese rango. En este caso es ese rango, ¿ya? Y da como resultado 49,4. Bueno, después vamos a usar el promedio, ¿no es cierto? Hacemos lo mismo, marcamos el rango, ¿ya? No tenemos para qué escribirlo. Ustedes simplemente... Ay, creo que apreté algo. Ahí. Simplemente, ¿no es cierto?, ocupan el mouse. Promedio. Fíjense que el promedio, por ejemplo, en este caso, ¿ya? En este caso, ¿cuál es el problema de esto? Que aquí dice 5,488888889, ¿ok? Jamás alguien te va a colocar esa nota. Todos sabemos que eso corresponde a un 5,5, ¿correcto? Entonces, ya tengo dos formas de poder solucionar ese problema. Uno, sacándoles, ¿no es cierto?, los decimales y dejándolo, ¿no es cierto?, con un decimal. Ahora, también eh, lo que puedo hacer, ¿no es cierto?, es usar, ¿no es cierto?, la función redondear. Entonces, fíjense cómo funciona. Redondear, redondear, por favor, tiene que escribir bien, porque si no, ahí es redondear. Algunos escriben redondear con I, ¿ya? Y es con E, por favor. Así que les pido ahí que estén atentos a esos detalles. Entonces, dice, los argumentos, ¿no es cierto?, del redondear dice que tienes que colocar un número. Y en este caso, lo que yo quiero redondear es justamente el promedio. Y el promedio está en esa celda, ¿no es cierto? Entonces yo le voy a hacer un clic a esa celda,
porque ese es el número que yo quiero redondear, y punto y coma, ¿no es cierto? Y ahora pasamos al siguiente argumento, donde dice el número de decimales por los cuales tú quieres redondear ese valor que, ¿no es cierto? Entonces, como es una nota, solo necesito un decimal. Y en este caso, cierro el paréntesis, porque esa sería toda la argumentación que necesita, el número y la cantidad de decimales, y le damos Enter. Y ahora, se fijan, ahora sí aparece la, digamos, el valor que, o la nota, ¿no es cierto?, que corresponde. Entonces, esa es una de las gracias a eso. Bueno, vamos a ir avanzando. Y bueno, también existe esto que se conoce como anidación de funciones. Y la anidación de funciones no es nada más que una función o varias funciones dentro de otra. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. Miren aquí el ejemplo. Yo estoy usando el redondear, ¿no es cierto? Recuerden que los argumentos del redondear eran dos. Primero había un número y luego la cantidad de decimales. En este caso, yo no estoy ocupando un número directamente como lo hice recién, que usé una celda, pero que esa celda contenía un número, y en este caso no. En este caso, ¿qué estoy usando? Estoy usando una función, en este caso promedio, que me genera un número. Por lo tanto, el argumento es válido, porque lo que necesita es un número. ¿Ya? En este caso, la función te genera ese número, y eso está, ¿no es cierto?, redondeado a un decimal. Vamos a verlo. Ya, yo lo tengo acá. Se fijan, en este caso, así, y lo hacemos, pues ya hacemos esto mismo, miren, y lo vamos a hacer directamente aquí. Igual, entonces, yo uso redondear, redondear, ya, redondear, el número. En este caso, yo voy a usar la función promedio, ya, para obtener ese número. Se fijan que ahí me pide el número, pero yo voy a usar una función. Entonces voy a decir promedio, ya, promedio desde aquí hasta acá, ¿ok? Yo voy a correr un poquito esto que se pone encima. Y cierro el paréntesis del promedio, ¿ya? Ojo con eso. Ahí, por suerte, el Excel te va poniendo colores a los paréntesis para que tú captes cuál es cuál. Ya, tengo listo el número, porque ese promedio C3 a C11, ¿no es cierto?, me va a generar un número, por lo tanto ya lo tengo ese argumento, y me voy al segundo argumento, con el punto y coma, ¿no es cierto?, al poner punto y coma, la cantidad de decimales, en este caso 1, un solo decimal, y ahí vamos. Ya, se fijan que hicimos exactamente lo mismo que hicimos acá, ya, pero a diferencia, ¿no es cierto?, que acá, recuerden que usamos una celda en el caso del número, aquí lo que hicimos directamente, ¿no es cierto?, anidando funciones, es, ¿no es cierto?, usar una función, ya, para generar un argumento de la otra función que está más afuera. Aquí lo que tú tienes que pensar es, porque algunos podrían decir, pero profesor, ¿por qué no pongo afuera promedio y adentro redondear? O sea, saco el promedio después y adentro lo redondeo. No, tenemos que pensar de forma lógica. Yo tengo un valor, en este caso el promedio, ¿no es cierto? Y ese valor yo lo quiero redondear. Entonces, esa es la lógica, ¿se fijan? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, tengo que ver cuál es la función de afuera, ¿ya? A partir de la función de afuera, yo adentro puedo utilizar otras funciones. Entonces, esa es la idea de eso. A ver, vamos a utilizar en este caso las funciones de búsqueda.
Estas funciones son muy usadas, a tal punto que esto ha ido evolucionando con el tiempo. Ya en este caso, el buscar, por ejemplo, es una función de búsqueda de Excel muy antigua, que hoy día sigue estando ahí, ya, es decir, no la han sacado. Y, y de ahí vamos a ver un ejemplo cómo lo utilizar, cómo utilizarlo. Y de ahí ustedes se van a dar cuenta que eh, puede llegar a ser un poco arcaica, ¿ya? Pero la lógica que tiene es muy buena. Después tenemos el buscar V, ¿no es cierto? Eh, el cual, ¿no es cierto?, permite la búsqueda, ¿no es cierto?, en una tabla, ya que esa tabla esté de forma vertical, ¿sí? Yo busco un dato en una tabla y que esa tabla tenga esa forma, digamos, que sea vertical, los datos están verticales. Por otro lado, el buscar H, ¿no es cierto? La H es de horizontal, entonces también busca un dato, busca un valor, ¿no es cierto? Busca un valor en este caso, en una tabla, ¿no es cierto?, de forma horizontal. Ya vamos a ver los tres ejemplos y de hecho hoy día les cuento que el Office 365 ya lo tenía, ya venía con ellos, pero el Office 2019, perdón, 2021, el que yo les dejé que podían bajar, viene con una nueva buscar, se suma, ya que aquí lo tengo, ya que es el buscar X, ya, o X lookup, ya todo esto, estas cosas tienen su representación en inglés. El buscar X es el X lookup. Lo otro serían la H y la B, ¿ya? El B lookup o H lookup. Pero esta función, ¿no es cierto?, que yo aquí después de esto, este archivo se lo voy a entregar, ya, de hecho aquí tengo algunos ejemplos, ya, tengo un ejemplo ahí en realidad, ya, pero a su vez, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, aquí saqué información, ¿no es cierto?, de estos tipos de Excel Info, em, en donde hay una serie de formas de utilizar el buscar-H, ¿ya? Y les digo que es una función muy poderosa. Ya está casi a otro nivel, ya es muy buena, ya la encontré muy buena yo. Bueno, pero vamos con este ejemplo, ¿no es cierto? Primero vamos a ir con el buscar B, el buscar H, ¿ya? Vamos a usar esas tres buscar, pero primero vamos a usar el buscar y buscar B, ¿ya? Porque recuerden que yo les dije que el buscar B se hacía, podía buscar datos, pero en una tabla vertical, la B era de vertical. Y, y en el caso del buscar solo, las tablas se asumen verticales, ya se asumen verticales. Por lo tanto, por eso que son muy parecidas en lo uso. Ya, yo necesito que em, hagan estas dos tablitas, ya sin copiar estas cosas, por ejemplo, ¿no? Esta cuestión en realidad no tienen que copiarla. Ese tampoco, pero eso lo voy a dejar porque para que vean el ejemplo. Em, pero hagan estas dos tablitas, ¿ya? Hagan esta tabla que está acá. Esta que está aquí que dice calificación no es necesario, ¿ya? No, esta no. En realidad, esto debería ir ahí, ¿ya? Esto es lo que buscamos, ¿ya? Pero la idea, ¿no es cierto?, es que puedo usar el buscar o el buscar B, ¿no es cierto? Ahí, yo debería usarlo ahí, ¿ok? Por supuesto, vamos a usarlo acá para que veamos los dos ejemplos, ¿no es cierto?
Por eso que está hecho de esta forma esa tabla, ¿ya? Pero la tabla en sí debería ser esa, simplemente. Y esta otra tabla, ¿ya? Ya, a ver, les cuento, mientras ustedes escriben ahí, les cuento la idea de esto. Existen, ¿no es cierto?, ciertas materias, eh, por ejemplo, podrían ser de un alumno, ¿no es cierto? En este caso tenemos al señor Sebastián ahí como alumno de estas materias y estos son sus promedios, ¿ya? Estos son sus promedios. Ahora lo que se necesita es saber su calificación de acuerdo a sus promedios. Ahora, las calificaciones, por otro lado, ¿no es cierto?, las tenemos definidas en esta otra tabla, en donde, ¿no es cierto?, tenemos por un lado las notas, vamos a suponer, ¿no es cierto?, que en este caso vamos a utilizar notas enteras, digamos, 1, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ya? Ahora, eso no significa que no pueda utilizar el 1,1, 1,2, etcétera, ¿ya? O cualquier número entre medio. Y en este sentido, ¿no es cierto?, una nota tiene una calificación ya puesta, ¿se fijan? Entonces, la idea, ¿no es cierto?, es que si él tiene un 1, la calificación muy deficiente. Un 4, suficiente. Un 7, muy bueno, ¿ya? Y los otros, por supuesto, que están intermedios. Bueno, yo primero quiero, antes de usar el buscar V, porque quiero mostrarle el buscar, ¿ya? El buscar, em, que es una función bastante compleja, digamos, de usarla. Miren, vamos a hacer una muestra. Vamos a escribir. Usted puede escribir en el primero, por favor. Yo simplemente voy a escribir acá, porque la primera ya está hecha. Entonces, vamos a utilizar el buscar, ¿ok? Entonces, aquí tenemos que pensar en lo siguiente. Hay dos sintaxis, fíjense, hay dos sintaxis, ¿ya? Vamos a utilizar la primera, la más larga, ya la que tiene tres cositas. Entonces, por ejemplo, dice valor buscado. Entonces el valor buscado va a ser el valor que estoy escribiendo, ¿no es cierto?, la celda, o sea, el promedio. En este caso, si ustedes están en la de arriba, tendrían que usar el 2 en la nota física. Yo estoy usando la segunda. Punto y coma. Ahora dice que tiene que usar un vector, ¿ya? Los vectores, en este caso, el vector de comparación. ¿Con qué vamos a comparar esa nota o ese promedio que yo ando buscando? Entonces, para eso vamos a utilizar esta llave, ¿ya? Y le vamos a decir todos los elementos que vamos a utilizar. Por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, ¿ya? Y cerramos la llave, ¿ok? Ese va a ser el vector de comparación. Es decir, el vector de comparación van a ser todas las posibilidades que, si ustedes se fijan, aquí están en esta tabla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son los mismos, ¿ok? Ahora, punto y coma. Vamos a
a colocar ahora, también usamos llave, usamos el vector de resultado, es decir, tenemos que decirle qué resultado pasa cuando hay un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, 6, un 7, ¿ok? Como esto es texto, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando es un 1, ¿qué tiene que decir? Muy deficiente. Cierre comillas. Slash, ¿ya? Ahora vamos en el 2, ¿se fijan? En el 2. ¿Qué tiene que ser el 2? Lo mismo, muy deficiente. Slash, el 3. ¿Qué tiene que decir el 3? Deficiente. Entonces, comilla, deficiente. Ahí tenemos el 3. Slash, el 4. Suficiente. Slash, el 5. Bueno. Slash, el 6. ¿No es cierto? Vamos en 6. Muy bueno. Y slash, el último también que es muy bueno, ¿no es cierto? Con el 7. Muy bueno. Cerramos comillas y cerramos la llave. ¿Sí? Cerramos la llave. Y en este caso, después cerramos el buscar B. O sea, el buscar, perdón. Eso es. A ver, me equivoqué. Denme un segundo. Ya, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y muy deficiente, ya, ahí está. ¿Se fijan? Esa es la idea. A ver, ahí está la fórmula completa. Lo voy a colocar para que se vea completa. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos? Los argumentos. Fíjense en los argumentos. Yo me voy poniendo sobre los argumentos y ahí van a ir quedando, se van a marcar. Fíjense, primer argumento, el valor buscado, ¿no es cierto? En este caso, el promedio. Luego, vamos a poner en este lado, el vector de comparación, ya que son todos los datos, ¿no es cierto?, que están, que pueden caer, ¿no es cierto?, que serían las notas, en este caso el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Él va a buscar si un 1, si un 2, si un 3, si un 4, si un 5, si un 6 o un 7. Y a partir de eso, ¿no es cierto?, yo hago un vector exactamente del mismo tamaño, es decir, aquí yo ocupé 7 valores, por lo tanto, el vector de resultado, de comparación, perdón, de resultado, tiene que ser exactamente igual. Este es el vector de comparación, el vector de resultado que viene aquí al último, tiene que ser igual. Entonces empiezo, llave muy deficiente para el 1. El segundo, slash, ¿no es cierto?, muy deficiente para el 2. El tercero, deficiente para el 3. El cuarto, suficiente para el 4. El 5, bueno. El 6 y el 7, muy bueno. ¿Ya? ¿Se fijan? Esa es más o menos la idea. Entonces, a partir de eso, voy a correrme para acá. Yo puedo copiar, ¿no es cierto?, la fórmula hacia abajo. Por supuesto, esto debería estar aquí, pero simplemente lo estoy utilizando de este lado. Ya, ese es el buscar, digamos, añoso, muy antiguo. Si ustedes se fijan, yo creo que muchos de ustedes nunca habían visto que en una fórmula se usaran llaves, por ejemplo. Esas llaves, ¿no es cierto? Como paréntesis, pero llaves. Y fíjense que se usan bastante en las funciones que son matriciales, ¿ya? Porque eso es una matriz, eso es una función matricial, por si no saben. Bueno, vamos a usar ya un poco después, ¿no es cierto? Bastante tiempo después, el Excel crea el buscar B, buscar H. El buscar B, ¿no es cierto?
yo le decía que la B significaba vertical, por lo tanto, ¿qué, qué significa eso? O sea, que la tabla sea vertical, que los datos, ¿no es cierto?, están hacia abajo, fíjense, hacia abajo, y los resultados, ¿no es cierto?, enfrente, así. Esa es la idea. Por ejemplo, Ruth tanto, nombre César Flores. Ruth tanto, otro nombre. Ruth tanto, otro nombre. Y así. Es lo mismo para todo esto. Que esta es la tabla más normal que nosotros hacemos. Ya, sí, de hecho es más difícil encontrar una tabla horizontal que vertical, ¿ya? Las tablas normalmente son verticales, por lo tanto, una de las funciones que más utilizamos. Bueno, vamos a utilizarla, ¿ok? Entonces empezamos con buscar B. Fíjense, ahí están todos los buscar. Buscar B, buscar H, buscar X, ¿no es cierto? La nueva. Ya, vamos a utilizar el buscar B. Yo lo puedo, ¿no es cierto?, elegir, hago clic, o simplemente lo elijo ahí con las teclas, y luego cuando me coloco encima, presiono el tabulador y automáticamente aparece el buscar B y abre el paréntesis, ¿ya? Y así me ahorro alguna pega, digamos. Bueno, a ver, dice, recuerden que estamos haciendo una búsqueda, ¿ya? Lo que queremos es que nos traiga la calificación a partir de la tabla que está abajo, pero mirando los promedios, ¿no es cierto?, que tenemos ahí. Entonces dice el valor buscado. ¿Qué valor voy a buscar? Yo necesito que vayas a buscar este 2, así tenemos que leerlo. Ya yo le estoy diciendo a la función en este caso. Necesito que vaya a buscar esa nota, ¿no es cierto? Fíjense el segundo argumento, matriz o tabla, ¿ya? Entonces, en este caso, esa matriz o tabla sería toda esta. Yo no voy a incluir los títulos, simplemente voy a incluir los datos. ¿Se fijan? Selecciono toda esa parte, toda esa parte. Y ahí lo tengo. Entonces, esto es un rango de B13 a C19. ¿Ok? Ahí está. Punto y coma. Indicador de columna. A ver, recién, ¿no es cierto?, acabamos de seleccionar esa matriz está aquí, se fijan, y esta matriz tiene filas y columnas. ¿Cuántas columnas tiene? Una, dos. ¿Cuántas filas tiene? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces es una matriz, ¿no es cierto?, de 7 filas y 2 columnas. Pero en este caso me dice el indicador de columna. Cuando el Excel vaya a buscar esa nota en esta tabla, ¿sí? En esta tabla, ¿qué columna quieres que te arroje como resultado una vez que encontró el valor que andaba buscando? Fíjense, por ejemplo, ese 2, ¿no es cierto?, lo busca aquí. Entonces, él lo encontró, él lo va a encontrar, ¿sí? Lo va a encontrar y va a decir, y me está preguntando ahora, ¿qué quieres que te mande como resultado? ¿Esta columna te mando un 2 de resultado o te mando la columna, esta otra columna, en donde, ¿no es cierto?, te va a salir la palabra muy deficiente? Y en este caso, eso es lo que quiero, porque yo lo que quiero es la calificación, ¿se fijan? Entonces, si yo tomo, esta sería la primera columna, esta sería la segunda columna de esa matriz. Y por lo tanto, la columna que yo quiero que me arrojen sería la 2, ¿sí? La segunda columna. Punto y coma. Ahora, fíjense, también dice rango acá, ¿ya? Y lo que te está diciendo con eso, perdón ahí, lo que te está diciendo con eso es que, ¿cómo quieres que busque? ¿Que la coincidencia sea aproximada o la coincidencia sea exacta? ¿Ya? Recuerdan que delante yo le decía que las notas podrían ser 2,5, 2,3. Entonces, cuando es, por ejemplo, si tuviésemos notas 2,3, 1,5, lo que tendríamos que hacer es la coincidencia aproximada, ¿ok? En este caso, como los números son exactos, es decir,
el 2 es igual al 2, o el 1 es igual al 1, o el 7 es igual al 7, etcétera, es una coincidencia exacta. Es decir, yo quiero que sea una coincidencia exacta. Le hacemos clic a ese, o escribimos la palabra falso, como quieran. Yo le voy a hacerle clic, hacemos doble clic. Ahí automáticamente me escribió falso. Y ahí tenemos todos los argumentos del buscar B. Solo falta cerrar el paréntesis principal, ¿no es cierto?, de la función. Ahí. Y le damos Enter. Y se fijan que el resultado es el mismo que está al lado. Pero fíjense cuando yo copio, recuerden que cada celda, ¿no es cierto?, ese punto que está ahí al lado derecho inferior de la celda, hay como un cuadrito chiquitito. Bueno, desde ahí yo voy a copiar, puedo hacerle doble clic o hacer clic y arrastrar. Yo lo voy a hacer doble clic directamente. Pero fíjense lo que pasó. Miren lo que pasó, ¿ya? ¿Cuál es el problema? El problema, miren la fórmula. Mira, yo se lo voy a enseñar. Fíjense, en este caso, la matriz es de B13 a C19. Esa matriz debería ser para todas las fórmulas que están para abajo, porque esto no se mueve, ¿cierto? Pero miren lo que ocurre en la segunda, por ejemplo. Miren la matriz, cambió. Y si ustedes ven aquí, ¿se fijan que esta cambió también? ¿Ya? Es decir, esto está un poco más abajo, por eso que está de la B14. ¿Ya? Y si voy mirando para abajo, las siguientes se van moviendo cada vez más. ¿Ya? Cada vez más. ¿Se fijan? Van moviéndose hacia abajo. Entonces, ese es el problema. Por lo tanto, el problema que yo veo aquí es que la primera vez que hice la primera, digamos, función o fórmula, yo lo que debía haber dejado era que esa matriz nunca se mueva. Es decir, en la fórmula siempre sea B13C19. Siempre sea así. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Hacemos con el F4. Miren, seleccionen en este caso la matriz, eso nomás, eso es la matriz, y presionamos la tecla F4. Si presionamos la F4 una sola vez, ¿ya? Basta con una sola vez, porque si vuelves a presionar van cambiando esas cosas. Y lo que hace, fíjense, es colocarle esos pesos. Peso B, peso 13, peso C, peso 19. ¿Sí? Se pueden escribir a mano, ¿ya? Si ustedes le complica el F4, pero la verdad que es más fácil así. Le damos Enter, y ahora, por ejemplo, yo voy a borrar todo esto porque estas estaban malas, ¿no es cierto? Y esta es la que estaba buena, ¿se acuerdan? Ahí puse el peso o algo. Y ahora voy a copiarla. Y ahora sí, porque ahora todas tienen la tabla igual. Se fijan que ya no se está moviendo. Ya, esa es la idea. Ese F4 se ocupa mucho, ya recuerden mucho eso de aislar, ya de dejarla, perdón, en un lugar. Por ejemplo, piensen que hay valores, por ejemplo, como el dólar, como el IVA, como todas esas cosas que siempre van a estar en una celda. Entonces, si ustedes lo van a ocupar y van a copiar, así como tuvimos que copiar ahora, ustedes ese valor del IVA, por ejemplo, tienen que dejarlo quieto, es decir, tienen que poner ese peso algo, ¿ya? Porque si no, después no va a tomar ese dato. Y es lo mismo que pasa acá, ¿ya? El dato en este caso era la matriz esta que está aquí, ¿ok? Bueno, ese con respecto al buscar B. Miren, acá yo tengo otro caso. Estas son las tablas horizontales, ¿ya? Y fíjense la diferencia de cómo se crea una tabla horizontal. Por ejemplo, en este caso, miren, tenemos frutas, ¿ya? Y las frutas, ¿no es cierto?, van hacia el lado, ¿ok? Tengo uvas, manzanas, peras, limones.
Y a su vez tengo las cantidades de la uva, las cantidades de la manzana, las cantidades de la pera y las cantidades de los limones. ¿Ok? Miren, yo aquí, esto para más adelante para ustedes, pero para que vean la idea, por ejemplo, si yo quiero saber las cantidades de uva, que en este caso deberían ser 3000, ahí están, miren. 3000, por ejemplo, las manzanas, 5000, las peras, 10.000 y los limones, 4500. Bueno, pero hagámoslo a manito, ¿ya? Vamos a usar esto de acá. Entonces, buscar, en este caso, H, ¿ya? Buscar H. Entonces, ¿qué valor es el que voy a buscar? Yo voy a buscar, en este caso, lo que diga ahí. Si dice uva, bueno, va a ser uva. Si dice pera, va a ser pera. Si dice limón, limón, ¿ok? Voy a buscar eso, donde en la matriz esta que está aquí arriba, voy a elegir solo los datos. Y recuerdan que delante le pusimos F4. Bueno, ahora vamos a hacerlo al tiro. Ponemos el F4 y dejamos, ¿no es cierto?, la matriz ahí quieta. Punto y coma, el indicador de fila. Ahora ya no son las columnas. Antes, ¿no es cierto?, eran las columnas. Pero este, como es H, como es horizontal, son filas. Entonces, piensa. Denme un segundo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos indicarle qué fila queremos que arroje el valor. Por ejemplo, cuando busque cualquier fruta, yo quiero que me entregue los valores que están en esta fila o los valores que están en la segunda fila. ¿Se fijan? Esta es la primera fila, esta es la segunda fila. Entonces, yo me está pidiendo cuál. Y en este caso, yo lo que quiero son las cantidades. Por lo tanto, lo que necesito es la fila 2, donde están los números, las cantidades. Punto y coma, y vamos a usar exactamente aquí también coincidencia exacta. Aquí debe ser exacta, porque al menos que haya uvas de distintas. eh, Simplemente vamos a usar el falso para que sea exacto. ¿Ya? Ahí se me quedó pegado el computador. Ya, ahí sí. Y le damos Enter. Entonces, fíjense, por ejemplo, si yo cambio aquí, por ejemplo, voy a poner peras, le doy Enter, automáticamente, ¿no es cierto?, me cambia el valor que sale la pera. Los limones, por ejemplo. Ahí. Ojo que, por ejemplo, si tú te equivocas, por ejemplo, a ver que una fruta de naranja. Naranjas. Si pones esto, miren lo que ocurre, ¿ya? ¿Por qué? Porque tú andas buscando un valor que no existe, ¿ya? Entonces tenés que tener claro eso también, que en un momento determinado, ¿no es cierto?, puedes encontrarte que esto te va a arrojar un error porque no existen los datos. Ese dato no está, es decir, la función buscó naranjas y no estaba, ¿ya? Distinto, ¿no es cierto?, que busque las otras frutas que sí existen. Cuando existen, ¿no es cierto?, no arroja ningún problema, pero cuando no existen, arroja un error. ¿Ok? Entonces tenemos que tener claro que esta función es muy delicada en ese sentido. Cuando no encuentras un dato, te va a arrojar automáticamente un error. ¿Ya? Después vamos más adelante, dentro de las cosas que pasamos, hay una forma de sacar ese error, ¿ya? Hay una función, de hecho. De ahí después van a ver eso. Bueno, eso es con respecto, ¿no es cierto?, al buscar B, al buscar B y buscar H.
¿sí? Esa es la diferencia de esas tres, por ejemplo. Y vámonos un poco con el buscar X, ya, todavía me cuesta, como que no me suena mucho, pero bueno. Es exactamente igual, pero si ustedes se fijaron, tanto en el buscar H, en el buscar H, buscar B, siempre, siempre se busca, en este caso, en el caso del buscar B, yo a partir de una celda, pues en este caso de esta columna, digamos, de esta columna, busco y los resultados siempre están hacia la derecha, ¿ya? Siempre están hacia la derecha. Por ejemplo, en delante seleccionábamos, ¿no es cierto? Cuando hicimos esta de acá arriba, el buscar B, seleccionábamos, ¿no es cierto?, esta matriz para que buscara una nota, un promedio, entonces buscaba ese promedio, venía, lo encontraba y arrojaba el valor que estaba al lado. En este caso, la calificación. Nosotros le decíamos, queremos que la columna 2 sea el resultado. ¿Ok? Entonces, siempre para el lado, siempre para la derecha, digamos. Pero ahora el buscar X ya es un poco menos, digamos, riguroso o enfermizo, como quieran decirle, de, de búsqueda. Fíjense que aquí yo tengo una tabla, ya tengo una tabla, voy a achicarla ahí un poquito. Tengo una tabla en donde, ¿no es cierto?, voy a utilizar el buscar X, ¿ok? Fíjense que, em, por ejemplo, podemos tener aquí, por ejemplo, yo puse teléfono, sí, para simplificarle, simplemente puse números, ¿ok? Puse números. em, y la idea, ¿no es cierto?, que yo necesito es que, por ejemplo, si yo busco el teléfono, yo pueda obtener no solo los datos que están para la derecha, sino que también podría obtener, por ejemplo, en qué región, o en qué comuna, o la dirección, o el colegio, o el número que le corresponde. ¿Ya? ¿Se fijan? Yo no sé por qué aquí hay una diferencia de número entre eso y el del lado. Voy a... Ahí. Ok, esa es más o menos la idea. Miren, fíjense que, por ejemplo, aquí yo tengo, se supone que yo voy a elegir un número, ¿sí? De esta columna, yo puedo elegir un número, y luego, ¿no es cierto?, vamos a utilizar esto de acá, miren, vamos a utilizar la función, buscar B. Voy a agrandarle un poquito para, a ver, antes de, voy a, ahí, para que se vea un poco mejor. Ya, entonces, a ver, voy a subir ahí. Buscar X. Esto lo van a tener que ver nomás porque eh, no lo haces copiar esa inmensa tabla, ¿ya? En este caso, el valor a buscar, ¿no es cierto?, lo voy a tener en esta celda, que todavía no tengo nada. Ojo, que todavía no tengo nada, porque en un principio me va a dar error, porque ¿qué está buscando? Está buscando nada. Y por supuesto no lo va a encontrar ese nada. Punto y coma. Dice matriz ya buscada. Entonces ahí nosotros tenemos que empezar a darle algunas cosas. Miren, en este caso dice matriz buscada. Entonces, ¿dónde voy a buscar ese valor? Entonces yo lo voy a decir en esta matriz. Ya voy a usar el F4, punto y coma. Luego te dice, ¿cuál es la matriz de vuelta? ¿Qué querés tú que te mande de vuelta? ¿Qué datos querés que te mande de vuelta? En este caso, por ejemplo, yo voy a elegir esto.
que en este caso vendría siendo, ¿no es cierto?, la dirección. ¿Ok? Y lo mismo voy a usar con el F4. Punto y coma. Ahora, fíjense la diferencia esta, porque esta es una de las cosas esenciales que tiene. Dice, el argumento ya dice abajo, si no se encuentra. Es decir, ¿se acuerdan que recién, por ejemplo, cuando no encontraba algo, mandaba un error? Mandaba al tiro un error. Ahora, el buscar X ya deja ese error, porque mire, fíjese, dice, si no se encuentra, ¿qué cosa quiere que haga? Es algo como eso. Entonces, si no encontró ese valor en esas matrices que les dije, yo, por ejemplo, le voy a poner comilla que me diga que no aplica. Por ejemplo, ya yo podría poner un número, podría poner, no sé, lo que se les ocurra, lo que quieran. ¿Ok? Luego, punto y coma. Dice, ¿cómo queréis que esto sea? Coincidencia exacta. Miren acá las alternativas. Si es una coincidencia exacta, si es una coincidencia exacta o el siguiente elemento menor, coincidencia exacta o el siguiente elemento mayor, o coincidencia de caracteres de comodín. Ya eso también después lo vamos a ver. O sea, ese es la gracia de hoy día, los comodines. Podemos usar comodines, ¿ya? El asterisco, ¿se acuerdan del asterisco cuando decíamos asterisco.doc? Bueno, eso es el asterisco, es todos, ¿no es cierto? Y lo podemos utilizar también acá. Por ahí, de hecho, en el ejemplo que mostraba del uso del buscar X, ahí viene un ejemplo de eso. Bueno, pero en este caso solamente vamos a utilizar coincidencia exacta, ya, porque los números, vamos a poner los mismos números, ya, punto y coma, y finalmente, ¿no es cierto? ¿Cómo quieres que busque? De abajo para arriba, mira, dice, búsqueda del primer al último, búsqueda del último al primero. ¿Cómo quieres que realice? De abajo para arriba, de arriba para abajo, eh, binaria, o sea, orden ascendente o orden descendente. Ya, nosotros vamos a hacer del primero al último, ¿no? Ese es el más simple. ¿Ok? Y cerramos el paréntesis. Y entonces, por ejemplo, esto dice que no aplica porque no tengo ningún número aquí. ¿Se acuerdan que la función, ¿no es cierto?, decía que la búsqueda, ¿no es cierto?, va a depender del valor que esté aquí. En este caso yo no tengo ningún valor ahí, pero voy a colocar, por supuesto, por ejemplo, voy a poner el 6, ¿ya? El 6. Entonces busco el 6, aquí está el 6, y esta es la dirección, digamos, ¿no es cierto? Y ahí está, fíjense. Entonces, al poner el 6 ahí, me arroja automáticamente el dato, ¿no es cierto?, que está a la izquierda. Antes solo me permitía los datos que están a la derecha. Ahora sí me permite los datos a la izquierda. ¿Ya? ¿Se fijan? Vamos a poner un 7, ahí salen los ministros, eso. Un 15. ¿Ya? ¿Se fijan? Y si yo me paso, por ejemplo, este llega solo hasta el 16 y yo pongo 17, ¿ya? Eso no aplica. ¿Se fijan? Y ya no sale el error, digamos. Antes salía el error, ya salía un error al tiro, salía un error, y, y eso es un problema a veces, ¿ya? No necesariamente es malo. De hecho, hay una función que genera un error. Ya hay una función, para que ustedes tengan claro, que se llama node, esa, ¿ya? Ustedes lo ponen así, se usa NOD, node, paréntesis, abro y cierro, luego le doy enter, y fíjense, genera automáticamente un error. ¿Ya? Eso es cuando yo quiero. Por supuesto que hay veces que yo quiero que ocurra eso. ¿Ok? Em, yo quiero que ocurra eso, aunque ustedes no lo crean. ¿Ya? Muchas veces pasa.
Entonces, pero ese, en este caso, eso es con respecto al buscar X. Esta también va a ser una de las funciones poderosas que tiene el Excel, porque una de las cosas que nosotros queremos hacer en una tabla gigante son justamente búsquedas, ¿ya? Yo, por ejemplo, antiguamente, em, sin esta buscar X, por ejemplo, yo tenía que utilizar, imagínense que yo ando buscando a alguien por el teléfono. Bueno, yo, ¿qué tenía que hacer? Crear una tabla donde la primera columna era el teléfono. Entonces, si yo buscaba por teléfono, él encontraba el teléfono y me daba los datos que estaban a la derecha. Hoy día no es necesario eso, porque nosotros podemos buscar en una celda del medio y podemos generar el resultado, ¿no es cierto?, que está a la izquierda o a la derecha. Ya, esa es la gracia. O sea, yo aquí puedo hacerlo de la izquierda o a la derecha, es decir, buscar X hace el trabajo del buscar B, ¿ok? Lo hace y lo hace muy bien. Bueno, eso con respecto a las, digamos, funciones de búsqueda más conocidas. Por supuesto que hay más, pero la idea, ¿no es cierto?, es que em, no es la idea de aprenderse las funciones de memoria, ni, no, en realidad es saber cuál tengo que usar en un momento determinado, ¿ya? Y, por supuesto, entender lo que significan la sintaxis, los argumentos que tienen estas funciones. Vamos a lo siguiente, ese era buscar. Bueno, vamos a empezar, ¿no es cierto?, a utilizar otro tipo de... ¿Dónde estaba? A ver, voy a mover esta cosita que me está molestando. A ver, aquí yo creo que esto va a ser lo último que vamos a ver. Ya vamos a ver varias funciones, ¿ok? Vamos a usar el contar, contará, contar punto blanco, contar punto sí y el sumar punto sí, ¿ya? Cuando ustedes escuchen el sí, ya tienen que empezar a pensar que es algo complejo, ¿ya? Porque de hecho hay una función que se llama sí, o en inglés es el if, ¿ya? El if, if, ¿ya? Que de hecho son funciones complejas porque siempre hay, los argumentos que tienen, ¿no es cierto?, son mucho más, y además son funciones, además de lograr, ¿no es cierto?, en este caso, por ejemplo, como el sumar o el contar, que son funciones matemáticas, además de eso, son funciones lógicas, es como una combinación. Por ejemplo, en el caso de sumar, él va a sumar siempre que ocurra cierta cosa. Es decir, hay una condición para sumar. ¿Se fijan, no? Hoy día, por ejemplo, hay una función que, que la trae oculta, el, es sí fecha, parece, sí fecha. Ya, miren, yo estoy usando una función que se llama sí fecha, pero si ustedes se fijan, no aparece nada. No aparece nada. Es decir, ustedes creen que realmente sea una función, pero miren, yo voy a poner abro el paréntesis y me apareció automáticamente ahí abajo el cifecha, ¿ya? Esta es una función oculta. Es una función oculta del Excel, ¿ya? Es muy buena. De hecho, el cifecha lo que pretende hacer es poder lograr, ¿no es cierto?, obtener la diferencia de días, de horas, de minutos, de meses, de años, entre una fecha y otra,
Ya, eso es lo que hace esa... Pero esa es la gracia, ¿no es cierto?, del sí fecha. Entonces, cuando usamos el sí, ya estamos diciendo que es complicado. Bueno, yo voy a colocar aquí esta tabla. ¿Se acuerdan que antes hicimos esta tabla, pero la teníamos adornadita con cosas? Bueno, imagínense, hagan la misma tabla, pueden copiarla y pegarla, ¿no es cierto?, en nuestro lado, pero obtengan ahí, por ejemplo, este es un error, ¿ya? Recuerden que podemos tener errores con la función node, entonces pueden usar el node para crear un error, ¿ya? Así de simple. La función node, abro y cierro paréntesis, ¿ya? Así es para crear un error. Esta está en blanco, esta le puse un 12, esta quedó con bueno lo que tenía, ¿ya? Esta le borré el contenido y esta, la 7, ¿no es cierto?, le puse un 25. Simplemente esos son los cambios que hice. Entonces, a continuación, esa tablita que está ahí abajo, ¿no es cierto?, vamos a utilizar estos tres funciones. Contará, ¿qué es lo que hace? Cuenta números. Perdón, contar, no contará. Contar cuenta números. Contará cuenta celdas no vacías. ¿Ya? No vacías. Ojo, que una celda vacía significa que no tiene nada. Porque, por ejemplo, si yo me pongo en esta celda y yo presiono el space, el espacio, ¿no es cierto?, el espaciador, la barra espaciadora, yo hago eso y hago un enter, esa celda pareciese que no tiene nada, pero en realidad no está vacía, ¿ya? No está vacía porque tiene un espacio, ¿ya? Esa es la idea. Y contar blanco, ¿no es cierto?, cuentas aquellas celdas que estén en blanco. Ok, ¿cómo lo usamos? Estas son muy sencillas de contar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a contar los datos que tenemos en esta tabla, ¿ya? Miren, voy a hacerlo ahí. Voy a hacerlo acá mejor. Entonces, usamos el contar, ¿ya? Y le decimos que cuente todos los números que hay en estas celdas, ¿ya? Todos los números que hay en esa celda. Cerramos paréntesis y le damos enter. Y en este caso, ¿cuántos números hay? 1, 2. Está correcto eso. Vamos a usar el contará. Contará. Ahí estamos. Contará, ¿no es cierto? Y vamos a contar, ¿no es cierto?, todos los espacios no vacíos de estas mismas celdas. ¿Ok? Ahí cerramos paréntesis, le damos enter y me dice que hay 5 espacios no vacíos. Contémoslo. 1, 2, porque eso es un error. Ahora, eso no significa que esté vacío. 3, 4, 5. Perfecto. Vamos a contar los blancos. Entonces, usamos contar. Ya, ahí está blanco, punto blanco, ¿no es cierto? Contar punto blanco. Y usamos el mismo rango. Le damos, cerramos el paréntesis. Y ahí está. Entonces, los blancos serían 1, 2. ¿Ok? Fíjense, miren lo que hice recién, miren. ¿Por qué recién me salían 2? Pero ¿por qué ahora me sale 1? Y si ustedes cuentan, dirían perfectamente, pero hay 2 blancos. Ya, aquí yo hice, la verdad que yo hice un espacio, apreté el espaciador. Ya, miren, voy a borrar esto. Ahora sí borré el espacio y miren, volvió a 2. ¿Ya? Entonces, ojo con las celdas en blanco, ¿ya? O vacías,
la celda vacía no tiene nada. Un espacio es algo, ¿ya? Por lo tanto, ojo con eso, no confundir. Bueno, vamos para más abajo, ¿ya? Para la idea, ahí ya usamos las tres primeras, los contar, ¿no es cierto? Contar, contará, contar punto blanco. Ahora, usando la tabla original, vamos a usar el contar punto sí y el contar, o sea, y el sumar punto sí. Ok, el contar, ¿no es cierto? Cuenta cosas, pero con un criterio, ¿ya? El sí, recuerden que siempre genera criterios. Y el sumar sí, ¿no es cierto? También suma, pero, ¿no es cierto?, que cumplan ese criterio. A ver, por ejemplo, miren, voy a ponerme aquí para hacer lo mismo, ¿ya? Contar punto sí, ¿ya? Entonces, ahora, yo tengo que decirle qué quiero que cuente, ¿ok? En este caso, yo quiero que cuente todas aquellas cosas que digan, las celdas que digan, por ejemplo, muy bueno. O sea, ¿ok? Entonces, yo puedo poner, me pide el rango, ¿dónde? Sería en este rango, ¿ok? Voy a mover un poquito esto, ahí, en ese rango, punto y coma, y ahora me pide el criterio. Entonces yo el criterio, yo lo puedo escribir o lo puedo tenerlo en una celda. Por ejemplo, si yo quiero que cuente todos los muy buenos, yo podría poner esa celda que está ahí, porque ahí dice muy bueno. O escribir, comillas, muy bueno, y cierro comillas. Y, por lo tanto, cierro, ¿no es cierto?, el paréntesis del contar punto sí. Y ahí me aparece, ¿no es cierto?, que existen dos muy buenos y que son justamente esos dos que están ahí. ¿Ok? Esa es la idea. Si yo cambio el criterio, miren, voy a cambiar el criterio. Por ejemplo, en vez de que sea muy bueno, voy a borrar esto, pero ahora en vez de escribir el criterio a mano, lo voy a elegir. Por ejemplo, cuéntame todo aquello que diga deficiente. Ya se fijan que, a diferencia, ahora yo estoy ocupando una celda, no estoy escribiendo el criterio en sí, pero ese valor, ¿no es cierto?, que yo quiero, está en esa celda, así que él lo reconoce. Le damos Enter y ahí está, ¿se fijan? Uno solo. Hay un solo, en este caso, dato que sea igual a deficiente. Vamos con el sumar sí. Bueno, aquí tenemos. Esos son, vamos a hacerlo aquí como lo hicimos recién. Sumar punto sí, ya, dice, rango, ¿no es cierto? Rango, eh, tiene el primer argumento. Entonces, por ejemplo, ya, ¿cuál va a ser el rango donde yo voy a sacar el criterio? Fíjense lo que yo voy a decir. Mira, este va a ser el rango del criterio, ¿ok? Ese va a ser el rango del criterio. Es decir, el criterio va a ir a buscar si está aquí, ¿ya? Punto y coma, ¿no es cierto? Ahora me pide el criterio. Yo le voy a decir em, que, que el criterio sea, por ejemplo, muy bueno. ¿Ya? Yo podía escribirlo o, en este caso, como está escrito en una celda, yo simplemente le hice clic, pero podría escribir comillas, muy bueno. ¿Ok? Punto y coma. Ahora, el rango de suma. ¿Dónde están las cosas que se supone va a sumar? Entonces, en este caso, yo tengo que darle una matriz exactamente del mismo tamaño, ¿no es cierto?, que el criterio, el rango del criterio. En este caso, pero como acá están los números, es esta la que voy a elegir.
¿ya? Es el rango a sumar. Ojo, cuando dice rango suma, tienen que haber números, porque si no, ¿qué va a sumar? ¿Ya? Esa es la idea. Y cierro el paréntesis. Ahora, fíjense, yo al poner el criterio muy bueno, me sumó 13. ¿Por qué sumó 13? Porque él vino, buscó aquí en esta parte, todos aquellos que diga muy bueno. Ah, aquí hay un muy bueno. ¿Cuánto suma? La fila del lado, 6. Ah, perfecto. Siguió buscando. De nuevo encontró muy bueno. Ya tenía 6. A esos 6 le sumó 7. 6 más 7, ahí lo tienen. Suma 13. Eso es lo que es. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Entonces, yo tengo que utilizar, ¿no es cierto?, dos rangos similares, pero que en uno, ¿no es cierto?, esté el criterio y en el otro estén los números que voy a sumar. Entonces, a partir de eso es lo que genera, ¿ya? Y esa es la idea. Entonces, estas funciones, ¿no es cierto?, sirven bastante, mucho, yo les digo, se ocupan bastante, ¿ya? Em, Muchas veces tenemos que utilizarlas. Yo lo he utilizado, de hecho, todas estas, muchas veces me han servido, ¿ya? Y ya hay una infinidad de veces que uno puede utilizar estas funciones, ya, porque yo necesito contar, eh, necesito sumar, necesito hacer esas cosas, y bueno, esto te lo permite, ¿ok? Bueno, vamos a ver este último, aprovechar el contar y el sumar, ¿ya? Bueno, también existe, recién veíamos el contar.sí y el sumar.sí, pero existe el contar.sí.conjunto y el sumar.sí.conjunto. Ustedes entenderán que son las mismas funciones, a diferencia que, eh, por ejemplo, lo que significa el conjunto, significa que en vez de solo esperar eh, digamos, mm, una sola, miren, en este caso sería un solo criterio, esa es la palabra que anda buscando. En vez de ser un solo criterio, ya como lo veíamos recién, que aquí teníamos un solo criterio, el criterio, a diferencia de eso, el punto conjunto, ya del contar sí y el sumar sí, permite, ¿no es cierto?, contar sí con varios criterios y sumar sí con varios criterios. Miren esta tabla, ya esta tabla también la van a tener que mirar, ¿no? En donde yo tengo productos, ¿ok? Tengo vendedores, tengo los departamentos donde fueron hechas estas ventas, ¿sí? Porque es de venta, y el valor en dólares, ¿no es cierto?, de esas ventas. Fíjense, por ejemplo, contar. Imagínense que yo quiero saber, como sale aquí, cuántas ventas hizo Juan López en el departamento de electrodomésticos y aquellas ventas que son mayores de $200. Entonces yo podría, ¿no es cierto?, contar cuántas ventas, ¿no es cierto?, hizo este caballero de esta forma. Bueno, aquí ya les tengo la función en realidad. Ya diría contar punto sí, punto conjunto. Ya, primer argumento, miren, vamos a ir analizando el argumento. El primer argumento es C5, es decir, a donde está todos los vendedores, ¿ya? Ese es el primer rango,
Y el criterio, el primer criterio es que sea Juan López, es decir, el vendedor. El segundo, el segundo rango es la D, ¿no es cierto? Este rango, digamos, donde, ¿no es cierto?, están los tipos de productos. En este caso, yo le digo, de ese rango, ¿no es cierto? Yo quiero que también te fijes que sean electrodomésticos, ¿ya? Es decir, primero, que sea Juan López, segundo, que sean electrodomésticos, y tercero, el tercer rango, que es la E, ¿no es cierto? Que están las ventas, que están los valores. Este rango, ¿no es cierto? Yo digo que sea mayor, las ventas, ¿no es cierto? Que sean mayores, ahí sale mayor que 200, o sea, $200. Se fijan que aquí lo que estoy haciendo es que me cuente todas las veces que Juan López vendió electrodomésticos con valores superiores a $200. Eso es lo que me está diciendo esto. Y al hacer el enter, ¿no es cierto? Me quedan con estas tres amarillas. Fíjense, Juan López, electrodoméstico, 3.000, o sea, sobre $200. Juan López, electrodoméstico, 600, sobre $200. Juan López, electrodoméstico, 600, sobre $200. Por lo tanto, él vendió hizo tres ventas, ¿no es cierto? Tres ventas a electrodomésticos mayores de $200, que eso es lo que aparece ahí. Bueno, y entenderán, ¿no es cierto?, que también el sumar conjunto, que más o menos dice la misma idea, ¿no es cierto?, que ahora en vez de que me cuenten la cantidad de ventas que hizo, yo quiero que me sume los montos de aquellas ventas, ¿no es cierto?, em, mayores de $200 en el electrodoméstico que hizo Juan López. ¿Se fijan que son las mismas características? O sea, estoy pidiendo las mismas cosas, pero una que me cuente la cantidad de ventas y otra que me sume el total, ¿no es cierto?, de esas ventas. Entonces, me aparece 4.002, que sería la suma de esos 3.600 y 600, justamente 4.200, ¿ya? Que es el valor que aparece ahí. Bueno, eh, la idea, ¿no es cierto?, es, voy a mover esta cosita. Ya, voy a tenerla